A continuación, les invitamos a escuchar en Radio María San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Fernando Suárez. Muy buenos días, queridos oyentes y amigos de Radio María. Una jornada más, una semana más, con la gracia y la ayuda del Señor, continuamos este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Precisamente el 6 de enero de este año se comienza un tiempo jubilar aquí en Montilla, desde donde realizamos este programa, ya que se cumplen 500 años del aniversario de la ordenación sacerdotal de este doctor de la Iglesia, cuyas reliquias se veneran en Montilla. Por eso este programa que realizamos desde aquí, desde el lugar donde reposan sus restos a la espera de la resurrección, pues le pedimos a San Juan de Ávila que interceda por cada uno de los radioyentes. Especialmente al unirse a las oraciones podemos recibir las gracias también de la indulgencia plenaria. Escuchar un programa y escuchar las palabras de un maestro de santos acogidas con fe pueden sin duda provocar un bien enorme en las almas que lo escuchen. Por eso pidamos la intercesión del maestro de santos para que venga a nosotros la gracia de este jubileo por el 500 aniversario de la ordenación sacerdotal de San Juan de Ávila. Y les emplazamos a todos los que quieran conocer aún más pues el lugar donde vivió los 15 últimos años, pues que puedan acudir a Montilla, así también como Almodóvar del Campo, lugar donde nació y donde se conserva pues su casa donde vivió y la cueva donde hizo discernimiento de su vocación. Acudir a los lugares santos de San Juan de Ávila nos ayuda especialmente a comprender esa llamada a la santidad que todo cristiano tiene, pero especialmente los sacerdotes, llamados a la santidad por razón de aquel a quien traen a la tierra, que no es otro que a Jesucristo vivo, que obedece al sacerdote cuando pues pronuncia las palabras de la consagración. En el programa de esta semana vamos a repasar una carta muy interesante, que es la carta número 90, una epístola dirigida a una señora. Una señora, dice, de título casada. Probablemente se trata de la duquesa de Arcos, que sentía varios espíritus de temor y de amor, de rigor y blandura. Y le va a explicar San Juan de Ávila en esta carta cómo actúan los espíritus que muchas veces tenemos en nuestro interior y cómo ha de actuar en cada caso. Comienza así San Juan de Ávila esta carta. Leído he con atención y más de una vez las 2 cartas de vuestra señoría, y después de haber pedido a nuestro Señor lumbre para responder a ellas, me parece que veo a Rebeca preñada de sus 2 hijos, y que el pelear con el otro, citando el libro del Génesis capítulo 25. Y a las veces prevalece el malo contra el bueno. Y paréceme ver un Abel justo y un mal Caín envidioso, hasta desear y procurar la muerte a su buen hermano, citando el capítulo 4 del Génesis. Y paréceme que veo a un faraón que no quiere que viva el varón del pueblo de Dios, citando el libro del Éxodo, o a un dragón acechando a una mujer para en pariendo tragarle a su hijo, citando el libro del Apocalipsis. Y para que más claro parezca lo que digo, que anda el tirano Herodes por matar a Dios niño nacido en el portal de Belén, mas acuérdese vuestra señoría que siendo Dios consultado sobre la guerra que sentía Rebeca en su vientre, por la cual estaba tan apenada, que llegó a arrepentirse por haber deseado los hijos y por haber concebido, responde Dios: 2 gentes están en tu vientre, y 2 pueblos saldrán de ti,
y el uno vencerá al otro, y el mayor servirá al menor. Por tanto, lo primero que le va a plantear a esta mujer, a esta duquesa, es precisamente que la lucha interior entre diferentes espíritus no es algo malo en sí, sino algo que tienen que convivir y que precisamente hemos de saber discernir. El tema del discernimiento de espíritus que va a abordar en esta carta es un tema ampliamente tratado por los autores espirituales. Tanto San Pablo, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa y otros muchos grandes santos que han hablado de la vida espiritual, pues han hecho referencia a este discernir, ver los distintos espíritus que hay dentro de cada uno de nosotros. Continúa diciendo: en la angustia que esta preñada tenía por la guerra que dentro de sí tenía, podrá ver vuestra señoría la que tiene dentro de sí. No hay paz entre los dos espíritus que dentro de sí tiene vuestra señoría, como no la había entre Jacob y Esaú dentro del vientre de su madre Rebeca, y no quería que hubiese llegado la pena hasta hacerle decir lo que Rebeca dijo: si así había de ser, ¿para qué era menester concebir? Palabra es de persona amiga, de descansar en esta vida, y por no pelear quiere quedarse sin merecer la corona que excede todo ser y valor, la cual no es otra sino el riquísimo y abundantísimo Dios. No sea vuestra señoría como los flojos de Israel, que a cada cosita trabajosa que les ofrecía en el desierto, luego se quejaban y se arrepentían de la salida de Egipto, mas ponga sus ojos en quien la sacó, que él la defenderá del calor del sol, que no la queme, y de la luna y frío y de tinieblas de la noche, para que no encuentre con malos encuentros, pues que Dios ha tomado a su cargo este negocio y mandado que confíe de él. Por tanto, no nos asustemos si vemos en nosotros que conviven diferentes inclinaciones, espíritus. Precisamente lo que le va a animar San Juan de Ávila es a la lucha, a la pelea interior, al combate interior, como dice ese libro fabuloso de Scupoli, el combate interior. Hay algunos que no quieren combatir, que se quejan, dicen: ¿para qué? ¿Para qué tanta lucha? ¿Por qué he venido a la tierra a sufrir penalidades? Esto también nos puede suceder a nosotros. Pensemos que ¿para qué merece la pena? ¿Qué sentido tiene esta lucha? Pues la clave está en confiar en Dios, confiar en que si Dios nos ha enviado o ha permitido en nuestra vida un combate, precisamente no es otra cosa sino para que salgamos victoriosos. Con su gracia todo se alcanza. Por tanto, la paz cristiana no es la ausencia de batalla, no es la ausencia de turbación, o incluso que en nosotros esté todo pacificado, todos los sentidos pacificados, sino saber que el Señor es quien pelea con nosotros. El Señor está a nuestro lado. Continúa diciendo: viniendo más en particular a la respuesta de sus cartas, digo casi cuanto hay que responderle todo le está ya respondido de parte de nuestro Señor, sino que ella no sienta en ello ni sabe valerse con el adversario, aunque le han dado armas con que vencerlo. Entienda vuestra señoría que el espíritu que está dentro de ella y la convida con amor y confianza y anchura de corazón y blandura es espíritu de Dios y de verdad. Y el que la estrecha y hace dudar y desmayar y enojar contra Dios y contra los prójimos y contra sí misma y parecerle todo mal, es espíritu de demonio y de mentira. Por tanto, ¿qué viene de Dios? Podríamos preguntarnos. ¿Qué viene de Dios? ¿Qué viene del Espíritu bueno? ¿O del Espíritu Santo, podríamos decir? ¿O del demonio y del Espíritu malo?
dice San Juan de Ávila, que el espíritu bueno convida con amor y confianza y anchura de corazón y blandura. Y sin embargo, el espíritu, pues, digamos, el mal espíritu hace lo contrario, dudar y desmayar y enojar contra Dios y contra los prójimos y contra sí. Precisamente aquí coincide plenamente con la regla para el discernimiento de espíritu de San Ignacio de Loyola de la segunda semana, porque en un alma que va de bien en mejor, precisamente dice San Ignacio que el buen espíritu anima, consuela y da fortaleza para continuar, y el mal espíritu lo contrario. En esto coincide con San Juan de Ávila. Dice, y esta diferencia nota la Sagrada Escritura que había entre Jacob y Esaú, porque Jacob era blando, dice, y Esaú lleno de vello blanco y áspero. Y en esto está engañada, pensando que esos males que siente en el corazón son de su propia cosecha, porque no lo son. Porque cierto es que el espíritu solo de vuestra señoría no sería tan desacatado contra nuestro Señor, ni tan malicioso, ni tan ignorante, como parece en las cosas que en ella pasan. Porque hacerle entender que en todo cuanto hace peca, y aun mortalmente muchas veces, es cierto ser mentira y del demonio, pues ella misma entiende y ve que no hay tal. En conclusión, entienda vuestra señoría que aunque en su corazón hay algunas raíces de mal, como en el corazón que viene de Adán, lo edificado sobre ellas del demonio es, y los alborotos levantados del demonio son por matar a Jesús, que en su alma ha nacido por su sola bondad. Y esta es cosa tan usada en este camino, que casi no hay quien por esta ley no pase, porque en contrapeso de gozar de Dios, le han de dar que sufra el demonio. Y pues es ley tan general que Dios usa con sus amigos, pase vuestra señoría por ella, pues es una de ellos y asiente en su corazón que esto ha de ser así y que por aquí van al cielo. Y conociendo quién es cada uno de los que hablan dentro de ella, será cosa fácil alcanzar la victoria, pues descubierta la verdad, la creemos, y descubierto el engaño, lo descreemos y lo aborrecemos. Aquí podemos ver cómo magistralmente este maestro de santos, nunca mejor dicho, pues le ayuda a comprender a esta mujer cuáles son los diferentes espíritus. Por un lado, le hace mención a esas referencias, ¿no?, acerca del dolor por los pecados o la conciencia de pecado, porque dice que una conciencia errada del pecado que turba, que duele, pero de forma totalmente irreal, esa conciencia no viene del espíritu propio. Luego, los diferentes espíritus, ¿cuántos pueden ser? El espíritu bueno, el buen espíritu, el mal espíritu y el espíritu propio. Y aquí le va a decir que esta conciencia que tiene no puede venir de su espíritu propio, sino solamente del demonio. Pero la anima y le dice que precisamente el Señor permite muchas veces que seamos tentados por el demonio y que es un camino por el cual se alcanza el cielo, combatiendo. Solamente cuando descubrimos el origen de nuestras emociones, es entonces cuando podemos luchar y alcanzar la victoria. Pero si no tenemos claro el porqué, si no vemos claramente de dónde vienen, pues entonces cuando el corazón se turba, es entonces cuando se mezclan las diferentes emociones y es entonces cuando no vemos claro. Sigue diciendo, la muerte de las afecciones a toda criatura que Dios le pide es muy justa. Y así está dicho por boca de San Pablo. Los que tienen mujeres como si no la tuvieran y los que usan de las cosas del mundo como si no las usasen. Y esta muerte no quita el amor de los prójimos, ni quita el amor de las cosas de Dios. Porque como después de la muerte del Señor vino su resurrección, así después de esta muerte de todas las cosas
viene una resurrección, que es una nueva vida, en la cual el alma se alegra con todas las criaturas de Dios y las ama y abraza, gozando de ellas en el mismo Dios. Y esto es lo que le han dicho, que puede amar al Señor en sí mismo, y lo puede amar con todas las criaturas y gozar de Él en ellas. Y pues lo dejan en su elección. Haga lo que más paz diere su corazón, pues es señal que aquello es lo que más a Dios agrada, con condición que viva con cuidado, no se pegue el corazón tanto a ellas, queriendo amar en ellas a nuestro Señor, que sienta que se le aparta el corazón del amor de Dios. Mas, mientras no hubiese este peligro, sino un amoroso talante para con Dios en las criaturas, goce enhorabuena de Él en ellas, aunque más veces debe usar el amar y el gozar del Señor en sí solas, porque es cosa más lejos de los peligros que de la memoria de las criaturas suelen venir. Así que no le pese de morir tal muerte, pues es medio para alcanzar mejor vida, que es vivir a Dios, y no sin gran gozo de vuestra señoría. Por tanto, lo que le va a recomendar en este momento San Juan de Ávila es que mire su corazón y muera de muerte aquellas afecciones desordenadas, aquellas que nos apartan de Dios. ¿Y cómo distinguir en aquellas que son de Dios o no? Y le va a dar un criterio claro, es decir, entender que todo aquello que genera paz en el corazón es señal de aquello que a Dios más le agrada. Es decir, como decía San Pablo, ¿no?, que la paz de Cristo actúe de árbitro en nuestro corazón. A eso debemos de mirar. Siempre, dice San Juan de Ávila, con cuidado de que no se pegue el corazón tanto a ellas, es decir, a las cosas buenas, lógicamente, que Dios pone a nuestro alcance, pero que no pongamos nuestro corazón en las cosas de Dios más que en Dios. Por eso sigue diciendo, la confianza que ha mandado el Señor que tenga en Él es justo que la tenga, pues le enseñó el abundantísimo mar de su amor, que no tiene término. Y no la engañe el maligno espíritu diciéndole que el amor de Dios, que el amor que Dios le tiene, mostró tenerlo a todos, y con ser así se pierden muchos por no aprovecharse de él. Porque una cosa es amar a Dios, cuanto es de su parte, a todos, y ayudarles para que se salven, y la otra cosa es amar con efecto más particular, que es hacer que una alma le ame a Él, que esto es señal que Dios la ama con particular amor y que es una de sus escogidas, que el Eterno predestinó, no por merecimiento de ellos, sino por mostrar Él su bondad en ellos, porque no pareciese sola la justicia en castigar a los reprobados por sus pecados, sino también la gloria de su misericordia en querer guiar sus escogidos al cielo. Y continúa diciendo, cierre vuestra señoría las orejas a las muchas pláticas que el demonio y su propio corazón le trujeren, diciendo, ¿para qué quiere a mí Dios, llena de tanta inhabilidad para el bien, tan sin provecho para él y, en fin, con tanta falta, que yo misma me aborrezco a mí y que juzgo ser cosa muy justa que Dios no me ame? Porque todo esto es cosa de no conocer los tesoros de la bondad de Dios, ni el secreto de su voluntad, con que escoge vasos indignos en que enseñe la riqueza de su misericordia. Y esto suele nacer de una secreta raíz de soberbia, con la cual querríamos o no haber menester a Dios, o si lo hubiésemos menester, que no nos diese la gracia que nos da, o al menos, ya que no lo merecemos, nos desmereciésemos tanto. Este es el mal consejo de nuestro corazón y la herencia del hurto de la divinidad de Dios, que nuestra madre Eva quiso hurtar. Y por eso no nos consolamos de ser amados de Dios, o no nos lo creemos, porque no querríamos que fuese verdad ser amados, siendo tan dignos de ser aborrecidos. Y como en nosotros no hay quilates de bondad
para sufrir tachas ajenas sin desgracia, ni tenemos amor para amar cosas que son tan menguadas, no podemos creer que Dios lo tenga por pensar que es como nosotros, y no mirando que ha dicho Él, como son ensalzados los cielos y la tierra, así lo son mis caminos con los vuestros, citando el capítulo 55 de Isaías. Y si en todos los caminos que Él anda es maravilloso y alto, mucho más en los caminos de su misericordia para con su escogido, los cuales son de Él tan amados que es para sacar de juicio a quien lo conoce. Y si en cosas maravilloso Dios, en esta lo es más que en criar los cielos y la tierra y cuanto hay en ellos. Porque si esto crió, no hubo quien le contradijese, pues no hubo quien le hiciese resistencia, mas amar donde tanto desmerecimiento y tan desagradecimiento y pecados hay, y habrá y habría de nuestra propia cosecha. Esto sobrepuja a todo juicio, tanto que no hay ninguno que no quede ahogado en la admiración de tanta bondad. Y porque esta bondad más parezca, anda buscando Dios personas a quien amar, que son más indignas de ser amadas. Y como dice San Pablo, escoge las cosas más flacas, necias, bajas, para menos, y allí pone sus ojos, para enseñar Él la grandeza de su bondad en amar Él a los tales, y las de su poder y saber defendiéndolas y rigiéndolas para su gloria, como Él dijo, este pueblo escogí yo para mí, este cantará mi alabanza, citando al profeta Isaías. Por tanto, podríamos decir que este negocio de la gracia, se funda no en nuestro propio merecimiento ni en nuestras habilidades, sino precisamente en que Dios nos escoge a nosotros, pero hemos de saber distinguir muy bien cuáles son las voces de las que se sirve Dios para hablarnos, la voz de su bondad, la voz de su paz, mansedumbre, y cuáles son las otras voces, que son las del espíritu propio y las del mal espíritu, que también muchas veces conviven dentro de nosotros. Pues vamos a pedirle, seguiremos la semana que viene con esta carta pidiéndole al Señor que nos dé luz para comprender su voluntad, para comprender cuáles son los distintos espíritus que se mueven en nuestro corazón. Les recordamos que pueden escuchar el resto de programas en el podcast de Radio María y asimismo escribirnos al correo electrónico del programa sanjuandeavila@radiomaria.es. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Han escuchado en Radio María San Juan de Ávila con el Padre Fernando Suárez.